Para que el espíritu crezca, debemos ejercitarlo. Este es un trabajo que encierra una gran cantidad de conocimiento de uno de los grandes maestros de nuestra historia, Mahatma Gandhi. En él es muy probable que reconozcas la verdad, y que la verdad es Dios. Que existe un gran poder en nuestro interior es algo que la mayoría ya sabe. Este poder puede crecer cada vez más a través de nuestras experiencias, de nuestra voluntad, de la forma positiva en que enfrentemos nuestros retos, de elevar nuestra conciencia a un estado superior. Esto es algo diferente en cada una de las personas. La verdad, como los principios y las leyes que nos gobiernan, pueden aportar felicidad a nuestras vidas y son todas antiguas. La diferencia entre un individuo que goza de felicidad y otro al que todo le sale mal y está lleno de rencor y odio es el saber estas verdades, estas leyes, y hacer un uso adecuado de ellas, llevándolas a la práctica día a día. Buscar la verdad es buscar a Dios. A medida que te acerques a la verdad, te acercarás a Dios. Si haces uso de la verdad, todo lo demás surgirá. Nuevas verdades emergen. No es fácil definir a Dios, pero esta verdad se halla dentro de cada uno. La verdad absoluta es Dios. Quien posee una gran voluntad, posee una gran fortaleza. Quien es puro de corazón, posee la belleza verdadera. Existe solo una religión, aunque muchas formas de expresar la fe. La recompensa se halla en el esfuerzo y no en el resultado. No busques la verdad en el exterior. La verdad se halla dentro de ti. Recorrerás un camino en busca de la verdad abandonando viejas y falsas creencias. Apartarás la ira, el rencor, el remordimiento y muchos otros males que te aquejan, siendo reemplazados por creencias nuevas acerca de la verdad, el amor, la compasión, la generosidad y otras virtudes que vendrán a ti. Tu crecimiento interior nunca se detendrá. Con cada paso que des encontrarás más fortaleza y podrás dar los siguientes enfrentando la adversidad: voluntad, carácter, actitud, disposición positiva y disciplina. Las acciones que se consideran como morales solo lo serán si son hechas a conciencia. Quien controla la ira posee una gran fortaleza. En la búsqueda de la verdad, tu espíritu dominará la carne. Cometerás errores y rectificarás. Saldrás cada vez más fortalecido, pero eres tú quien está y debe estar siempre al mando. Sabemos que la conciencia en cada uno es su gran guía. Es ese amigo fiel que nos habla a todos, pero no de la misma manera. Tu vida es el don más preciado el cual te fue concedido. Vive realmente tu vida y esta será mucho más significativa. Para adquirir buenas cualidades, para hacer algo virtuoso, se necesita ser valiente y enfrentarse a todos los desafíos que se presentan cuando has tomado el camino en busca de la verdad. Un cobarde nunca será virtuoso. No aceptes la injusticia, porque entonces serás un cobarde. Puede que en este momento estés descontento o descontenta, pero quiero decirte que eso es bueno, ya que el descontento es el preludio del progreso. Busca siempre la relación espiritual. Será mucho más bella que cualquier relación física. Verdad. Verdad en pensamientos. Verdad en palabras. Verdad en acción. Si vives en busca de la verdad, encontrarás purificación y se la transmitirás a otros.
este es el camino donde transformarás tu carácter y conducta. La búsqueda de la verdad. Los científicos nos dicen que sin la presencia cohesiva de los átomos que configuran nuestro mundo, este se diluiría en fragmentos y cesaríamos de existir. Así como hay fuerza cohesiva en la materia ciega, así existe en todos los seres animados. Y el nombre de esa fuerza cohesiva en los seres animados es el amor. Lo percibimos entre el Padre y el Hijo, entre el hermano y la hermana, entre un amigo y otro. Pero tenemos que aprender a usar esta potencia con todo lo que vive, y en su uso se basa nuestro conocimiento de Dios. Donde hay amor, se impone el amor y la vida. El odio lleva a la destrucción. Durante toda mi vida, la insistencia con que encaro la verdad me lleva a considerar al arte como responsabilidad. No tengo anhelo alguno de fundar una secta. No represento verdades nuevas. Trato de representar y seguir la verdad tal como la conozco. Arrojo luz nueva sobre muchas verdades antiguas. La persona para de desarrollarse cuando se apodera de ella la autosatisfacción. Por consiguiente, se vuelve inepta para la libertad. Quien ofrece un pequeño sacrificio con espíritu humilde y religioso, pronto comprueba la pequeñez de lo que ofreció. El camino del servicio nos lleva a encontrar la medida de nuestro egoísmo. Por eso debemos desear continuamente dar más, sin quedarnos satisfechos hasta que se produzca una entrega completa. Sería hermoso que todos nuestros jóvenes y viejos, hombres y mujeres, dedicáramos íntegramente a la verdad todo lo que hacemos durante las horas de vigilia. Trabajar, comer, beber o jugar, hasta que la disolución de la carne nos vuelva uno solo con la verdad. La mujer es una gran compañera, dotada con iguales capacidades mentales que el hombre. Ella tiene derecho a participar en los mismos detalles de las actividades del hombre. Y con él, tiene igual derecho al libre albedrío y a la emancipación. He venerado a la mujer como la corporización viva del espíritu. El ornamento real de la mujer es su carácter y su pureza. La mujer posee un corazón compasivo que se derrite al ver el sufrimiento. El vínculo espiritual es mucho más preciso que el físico. La relación física divorciada de lo espiritual es un cuerpo sin alma. La fuerza bruta fue un factor conductor en el mundo durante miles de años, y la humanidad estuvo cosechando sus amargos frutos durante todo ese tiempo. Hay poca esperanza de que algo bueno surja de ello en el futuro. Si la luz logra emerger en la oscuridad, el amor puede surgir entre el odio. La experiencia me enseñó que el silencio forma parte de la disciplina espiritual del devoto de la verdad. La propensión a exagerar, a suprimir y modificar la verdad, sea o no a sabiendas, es una debilidad natural de las personas. Por consiguiente, para vencer dicha debilidad, se hace necesario el silencio. Las personas de pocas palabras raramente serán descuidadas con su habla, pues medirán sin falta cada sílaba que pronuncien. La verdad me resulta infinitamente más apreciable que mi título de Mahatma, magnánimo o gran alma, que no es más que un simple fardo para mí. Lo que hasta ahora me salvó de la opresión de ese título de Mahatma es el conocimiento de mi indignidad y de mi nada. Mi obra estará completa si tengo éxito en llevarle la convicción a la familia humana de que cada hombre y mujer, por más frágil que sea su cuerpo,
es el custodio de su autorrespeto y su libertad, y que esta defensa prevalece aunque el mundo esté en contra del resistente individual. En general, se supone que observar la ley de la verdad significa apenas que debemos decir la verdad. No obstante, los que vivimos en el ashram debemos entender el concepto satya o verdad en un sentido mucho más amplio. Tiene que haber verdad en los pensamientos, verdad en la palabra y verdad en cada acción. Sea cual fuere la dificultad con que tropecemos, cualquiera que sea nuestra aparente derrota, no resulta posible renunciar a la búsqueda de la verdad, ya que no es otra cosa que el mismísimo Dios. Para ser civil, la desobediencia debe ser sincera, respetuosa, restringida, jamás desafiante. Debe basarse en principios bien entendidos. No tiene que ser caprichosa y, sobre todo, no debe fundarse en el resentimiento o las malas intenciones. Nuestra lucha tiene como propósito la amistad con el mundo entero. La espiritualidad no consiste en conocer las escrituras y trabarse en debates filosóficos. Es cultivar el corazón. Es tener una fortaleza inconmensurable. Cuando quienes me rodean mueren por falta de alimentos, la única ocupación que me está permitida es la de alimentar a los hambrientos. Para un pueblo hambriento y desocupado, la única forma bajo la cual Dios puede osar aparecérsele es el trabajo y la promesa de comida en pago del trabajo. Dios creó al hombre y a la mujer para que se gane el sustento con su trabajo, y ha dicho que los que comen sin trabajar son ladrones. Lo que anhelo es un cambio en las condiciones de trabajo. Hay que terminar con esa carrera delirante. El trabajador debe cada vez más estar seguro, no tan solo de que tendrá un salario para poder vivir, sino también de que tendrá una labor cotidiana que no sea un oficio de esclavo. El heroísmo y el sacrificio en una mala causa es un desperdicio de energía espléndida y daña la buena causa porque desvía la atención sobre ella, dado el espejismo de ese heroísmo y sacrificio malogrados en vano. La purificación de sí mismo, aunque no parezca ofrecer alguna realidad palpable, es el medio más poderoso para reformular nuestro entorno y superar los escollos más pesados. Este proceso de purificación obra de un modo sutil, invisible, pese a su aparente lentitud, a menudo fatigosa. Es el medio por excelencia, el más directo, el más seguro y el más corto para alcanzar la liberación. Jamás se realizarán bastantes esfuerzos para lograrla, pero como punto de partida debe haber una fe inquebrantable como una roca. Un error no se convierte en verdad como resultado de la propagación multiplicada. Y tampoco la verdad se vuelve un error porque nadie la percibe. Cuando veo a una persona cayendo en el error o hundiéndose en el vicio, me digo que eso también me pasó a mí no hace demasiado tiempo. Por eso mismo, me siento hermano de todas las personas. Y para ser feliz, tengo la necesidad de ver feliz hasta el más pequeño de mis semejantes. Sostengo que no soy nada más que un hombre común con menos capacidades que las comunes. Tampoco puedo afirmar que tengo algún mérito especial por la no violencia o la continencia, puesto que he podido llegar a eso solo tras laboriosas búsquedas. No tengo la menor sombra de duda que cualquier hombre o mujer podría lograr lo que he hecho si realizara el esfuerzo que yo hice y cultivara las mismas esperanzas y la misma fe. La verdad se hará oír. Jamás en mi vida fui culpable de decir cosas de un modo distinto del modo en que las veía.
Mi naturaleza me conduce en línea recta a la esencia de las cosas. Y si muchas veces me equivoco en este camino, tengo la certeza de que la propia verdad, en última instancia, se hará oír y sentir por sí misma, como ya ocurrió muchas veces en mi vida. Quienes consideren que la no violencia es el único método para lograr una libertad genuina, que mantengan encendida su lámpara en el seno de la impenetrable tiniebla actual. La verdad de unos pocos prevalecerá. La falsedad de millones se dispersará como una cáscara seca en el viento. Las fugaces vislumbres que he podido tener de la verdad difícilmente pueden dar una idea del brillo indescriptible de la verdad, 1.000.000 de veces más intenso que el sol que vemos diariamente con nuestros ojos. En realidad, lo que he captado es apenas un débil centello del poderoso resplandor. Lo que sí puedo afirmar con certeza, como resultado de mis experiencias, es que una perfecta visión de la verdad adviene tras una realización completa de la ahimsa, no violencia. El autosacrificio de una única persona es millones de veces más poderoso que el sacrificio de 1.000.000 de personas que mueren matando a otros. Desconfío de quienes proclaman su fe a los otros, en especial cuando pretenden convertirlos. La fe no existe para ser predicada, sino para ser vivida. Es entonces cuando se propaga por sí misma. Las escrituras jamás pueden trascender la razón y la verdad. Existen precisamente para purificar la razón y para iluminar la verdad. Tratándose de seres humanos, el sentido de la palabra va adquiriendo transformaciones progresivas. Por ejemplo, la palabra más rica, Dios, no posee el mismo significado para todas las personas. Todo depende de la experiencia de cada cual. La identificación con todo lo que vive es imposible sin la autopurificación. Y sin la autopurificación, la observancia de la ley de la no violencia es un sueño sin contenido. Dios no será jamás percibido por quien no tenga el corazón puro. Por lo tanto, la autopurificación se traducirá en purificación de todos los rumbos de la vida. Dado que la purificación es altamente contagiosa, la purificación de uno mismo conduce necesariamente a la purificación de lo que nos rodea. La prueba de que uno experimenta dentro de sí mismo la presencia real de Dios no procede de una evidencia extraña a nosotros, sino de una transformación de nuestra conducta y de nuestro carácter. Soy apenas un pobre luchador, cuya alma aspira al bien perfecto, a la verdad completa y a la no violencia sin defectos, no apenas a mis afectos y palabras, sino también en mis pensamientos. Hasta aquí no he alcanzado este ideal, cuyo fundamento me resulta inconmovible. La ascensión es penosa, pero me agrada enfrentar las dificultades del trayecto, ya que cada paso me hace más fuerte y más apto para dar el siguiente. Tengo buenas razones para afirmar que un niño podría llegar a ser lo mismo que yo. Los instrumentos que permiten acercarse a la verdad tienen un manejo muy sencillo, aunque a algunos puede parecerles complicados. Puede ser que una persona arrogante nunca consiga aprenderlo, mientras que para un niño inocente será como un juego. Para merecer la verdad, hay que ser más humilde que el polvo. Hagamos de la verdad y de la no violencia un asunto de práctica grupal, comunal e inclusive nacional, en vez de una simple práctica individual. Tal es mi sueño. Viviré y moriré para verlo realizado. Diariamente, mi fe me ayuda a descubrir nuevas verdades. Ver cara a cara al universal y omnipenetrante espíritu de la verdad supone ser capaz de amar hasta la criatura más insignificante, como si se tratara de uno mismo. El hombre que a eso aspire no tiene que mantenerse alejado de ningún campo de la vida. Tal es el motivo de que mi devoción a la verdad me haya impulsado al campo político,
puedo asegurar sin la mínima vacilación, aunque con toda humildad, que quienes afirman que la religión no tiene nada que ver con la política no conocen el significado de la religión. Después de mi desaparición, una parte de mí mismo seguirá viviendo en cada uno de ustedes. En gran parte, el vacío se llenará si cada uno se diluye al frente de la causa a la cual, siguiéndome a mí, quiere servir. La lucha Satyagraha es para los fuertes de espíritu, no para los dubitativos o tímidos. Satyagraha nos enseña el arte de vivir, así como del morir. Entre los mortales, el nacimiento y el fallecimiento son inevitables. Crezco diariamente en el conocimiento. Creo en el caminar a solas. Solo vine al mundo. Caminé solo por el valle de la sombra de la muerte y partiré solo cuando llegue la hora. El amor jamás reclama. Siempre es ofrenda. El amor sufre siempre. Jamás se resiente. Nunca promueve la venganza. ¿Qué es la verdad? El asunto contiene sus dificultades. En lo que me concierne, las he resuelto diciendo que es la voz interna que nos habla. Me preguntarán, ¿cómo sucede entonces que hay diversos espíritus que coinciden verdades disímiles y hasta opuestas? Ocurre que el espíritu humano tiene que pasar por innumerables intermediarios antes de elaborar una conclusión. Y su evolución no es la misma en todos. La verdad jamás daña a una causa justa. En la verdad percibo la belleza. La descubro a través de la verdad. Todo lo que es verdad, no apenas las ideas exactas, sino también los rostros francos, los retratos fieles y los cantos más naturales son objetos de belleza, e inclusive de inmensa belleza a veces. Son poquísimos los que saben discernir la belleza que emana de la verdad. Sin duda lo que a uno puede parecer un hierro manifiesto, a otro puede parecerle sabiduría pura, y nada puede hacer, aunque sea víctima de una alucinación. No tengo nada nuevo para enseñarle al mundo. La verdad y la no violencia son tan antiguas como las montañas. Todo lo que hice fue tratar de experimentarlas en la mayor escala posible. El silencio ayuda mucho a quien, como yo, procura la verdad. En un estado de silencio, el alma encuentra el sendero iluminado por la luz más clara, y lo que era esquivo y engañoso es resuelto por una claridad cristalina. Nuestra vida es una prolongada y ardua búsqueda de la verdad. Y para alcanzar la cima más elevada, el alma requiere reposo interior. Las creaciones realmente bellas aparecen cuando surge la comprensión verdadera. Si estos momentos son raros en la vida, también son raros en las artes. La verdad es como un inmenso árbol que brinda más y más frutos cuanto más se le nutre. Cuando más hondo se excava en la mina de la verdad, más ricos son los descubrimientos de las gemas allí existentes, lo cual abre todavía mayores variedades de servicio al prójimo. Cuando la contención y la cortesía se unen a la fortaleza, esta última se vuelve irresistible. Si aspiramos a ser personas que caminan con la cabeza erguida y no sobre cuatro patas, comprendamos de una vez por todas
que debemos someternos voluntariamente a la disciplina y a las restricciones. Satyagraha no comienza ni termina con la desobediencia civil. En todas partes veo que cunden la exageración y la mentira. Pese a todos mis esfuerzos, no alcanzo a saber dónde se esconde la verdad. No obstante, tengo la impresión de que me aproximo a ella, a medida que disminuye la distancia que me separa de Dios. Satyagraha es gentil, jamás lastima. No puede ser resultado de la ira o la malicia. Jamás hace estrépito. Nunca es impaciente ni vocifera. Es el opuesto directo de la compulsión. Se concibió como sustituto completo de la violencia. Si tuviéramos una visión plena de la verdad, ya no buscaríamos a Dios, sino que seríamos uno con Él, porque la verdad es Dios. Mientras no lo logremos, seremos imperfectos. Por consiguiente, la religión, tal como la concebimos, también tiene que ser imperfecta. Está sujeta a evolución. La palabra satya, verdad, deriva de sat, que significa ser. Nada es o existe realmente, excepto la verdad. Tal es el motivo de que Sat o verdad sea quizás el nombre más importante de Dios. En efecto, es más correcto decir que la verdad es Dios que decir Dios es la verdad. Satyagraha es una fortaleza que pueden ejercer tanto los individuos como las comunidades, tanto para cuestiones políticas como domésticas. Su aplicabilidad universal demuestra lo perdurable e invencible que es. Pueden usarla indistintivamente hombres, mujeres y niños. Y es absolutamente falso decir que a esta fuerza la utilizan solamente los débiles mientras son incapaces de enfrentar a la violencia con violencia. La devoción a esta verdad es la única justificación de nuestra existencia. Todas nuestras actividades deberían estar centradas en la verdad. La verdad debería ser nuestro aliento de vida. Una vez que el peregrino llegue a esa etapa de su evolución, las demás reglas del correcto vivir surgirán sin esfuerzo, siendo instintiva la obediencia a tales reglas. Sin embargo, sin la verdad sería imposible observar ninguna regla o principio de vida. Verdad, Satya, que implica amor, y firmeza, agraha, confluyen y por lo tanto sirven como sinónimo de fortaleza. De ese modo comencé a llamar al movimiento hindú, es decir, Satyagraha, la fuerza no violenta que nace de la verdad y el amor. Y desistí de usar la denominación resistencia pasiva. Al haberme iniciado en Satyagraha, he advertido que si se quiere alcanzar la verdad, en vez de recurrir a la fuerza, hay que apartar al adversario de su error, con paciencia y bondad, porque lo que a unos les parece verdad, a otros puede parecerles falso. Por otra parte, esa obra de paciencia significa que uno debe hacer recaer sobre sí todos los padecimientos necesarios. De este modo,
La verdad se da a conocer, no por sufrimientos infligidos a los demás, sino por los que uno se impone. La belleza de Satyagraha es que viene hacia ti. No hace falta que salgas en su búsqueda. He aquí el código de conducta. Para los voluntarios en 1930, redacté un código de conducta con 9 puntos. 1. No albergues rencor y sufre la ira del oponente. Rehúsa responder a sus ataques. 2. No te sometas a orden alguna dictada por la ira, aunque haya algún serio castigo a esa desobediencia. 3. Evita insultar o maldecir. 4. Protege al oponente del insulto o el ataque, aún a riesgo de tu vida. 5. No resistas el arresto ni te aferres a propiedades, salvo como delegado del dueño. 6. Niégate a entregar la propiedad que te confiaron, aún a riesgo de tu vida. 7. Si te toman prisionero, compórtate de modo ejemplar. 8. Como miembro de una unidad Satyagraha, obedece las órdenes de los líderes Satyagraha. Y en caso de serio desacuerdo, renuncia a integrar la unidad. 9. No esperes garantías para el sustento de dependientes. Los pasos siguientes rigen para toda campaña Satyagraha, en la confrontación con un orden establecido. 1. Negociación y arbitraje. 2. Preparación del grupo para la acción directa. 3. Agitación. 4. Emisión de un ultimátum. 5. Boicoteo económico y medidas de huelga. 6. No cooperación. 7. Desobediencia civil. 8. Usurpación de las funciones de gobierno. Y 9. Gobierno paralelo. Pese a la humillación, a la tempestad y a eso llamado derrota, soy capaz de conservar mi serenidad, porque mi fe en el Dios, verdad, es más profunda que esos remolinos de la superficie. Puede describirse a Dios de 1000 maneras, pero prefiero adoptar esta fórmula. La verdad es Dios. El carácter. Estoy predispuesto a repetirlo 1000 veces, para que todos lo sepan. Me identifico hasta tal punto con la causa de la no violencia, que preferiría el suicidio a la más íntima infidelidad. Cuando digo esto, no me olvido en absoluto del punto de vista de la verdad. Por cierto, la no violencia permite que la verdad se exprese plenamente. Tu carácter debe estar por encima de toda sospecha. Debe ser verídico y tener siempre autocontrol. La prueba más auténtica de civilización, cultura y dignidad es el carácter, no las vestimentas. El lenguaje es un reflejo exacto del carácter y del índice de crecimiento de quien habla. Para mí, el silencio se ha vuelto una necesidad física y espiritual. Al principio me quedaba en silencio para superar cierta sensación de apremio. En esos días, anhelaba tiempo para escribir. No obstante, después de practicarlo durante un tiempo, entendí su valor espiritual.
De repente se me cruzó por la cabeza que en esos momentos era cuando podía tener una mejor comunicación con Dios. Ahora siento como si estuviera naturalmente configurado para el silencio. Las personas de carácter intachable inspiran confianza con facilidad y automáticamente purifican la atmósfera circundante. La verdad es un principio soberano. Todos sus estudios serán en vano si al mismo tiempo no edificas tu carácter y logras la maestría de tus pensamientos y acciones. Cualquier coerción solo puede desembocar en el caos. Quien la practica es culpable de violencia deliberada. La coerción es inhumana. Para mí, la verdad es un principio soberano que abarca una amplia variedad de otros principios. Esta verdad no se refiere apenas a la palabra, sino también a los pensamientos, y no solo a la relativa verdad de nuestra concepción, sino a la verdad absoluta, el principio eterno, o sea, a Dios. Resulta difícil definir a Dios, pero la definición de la verdad está inscrita en el corazón de cada cual. La verdad es lo que cada uno considera verdadero en este concreto instante. Ese es su Dios. Si una persona adora a esa verdad relativa, con seguridad, al cabo de cierto tiempo, llegará a la verdad absoluta, o sea, a Dios. Satyagraha. La desobediencia civil y los ayunos no tienen nada en común con el uso de la fuerza, velada o abierta. Existen innumerables definiciones de Dios, ya que sus manifestaciones son ilimitadas. Todas ellas me colman de admiración y de temor. Algunas veces, por un instante, me causan estupor. Pero yo no venero a Dios más que bajo su aspecto de verdad. Todavía no lo he hallado, pero mi búsqueda prosigue para llegar a Él. Estoy dispuesto a sacrificar lo más querido. Si tuviese que sacrificar mi vida, creo que estaría dispuesto a ello. Pero mientras no logre descubrir la verdad absoluta, deberé seguir siendo fiel a la verdad relativa, así como se me presenta. Dios no se encuentra en el cielo ni en el infierno, sino en cada uno de nosotros. En consecuencia, podré ver algún día a Dios, si me consagro al servicio de la humanidad. Satyagraha es un proceso de educar a la opinión pública, que abarca todos los elementos de la sociedad y que al final se vuelve irresistible. Jamás promueve la venganza. Sostiene la conversación, no la destrucción. Sus fracasos se deben a las fragilidades del Satyagrihi, defensor no violento de la verdad, no a defecto alguno de la ley en sí. He aquí algunas reflexiones sobre la verdad. Mis sueños no se ciñen a sentimientos inconsistentes. Hago lo posible para convertirlos en realidad. No soy otra cosa que un buscador de la verdad. Considero que encontré un sendero que me conduce hacia ella, y hago todo lo posible para concretar mi propósito, aunque confieso que no la he alcanzado todavía. El hecho en sí de descubrir la verdad significa que uno ha alcanzado la perfección y ha cumplido su destino. Conozco bastante bien mis lamentables defectos, pero toda la fuerza me viene de tal conocimiento. Soy un ser invencible.
tal vez sea digno de desprecio. Pero, dado que la verdad se sirve de mí para expresarse, soy un ser invencible. Finalmente, 60 años de lucha me han permitido realizar el ideal de verdad y de pureza que me había fijado desde el comienzo. La fortaleza no brota de una capacidad física. Emana de una voluntad indomable. Una persona que haya realizado el principio de la no violencia tiene como arma una energía concebida por Dios, y el mundo todavía no conoció algo que pueda equiparla. Olvidé casi toda la enseñanza que mis maestros sacaron de sus libros, pero recuerdo muy bien todo lo que me enseñaron fuera de sus manuales. Hay diferencias entre la no cooperación y la desobediencia civil, pero son ramas del mismo árbol que denomino Satyagraha, fuerza de la verdad. Para ser civil, esa desobediencia debe ser abierta y no violenta. No hay belleza sin verdad. Por otra parte, puede ser que la verdad se manifieste de modo tal que, externamente, no revele belleza alguna. Dicen que Sócrates era el mayor amigo de la verdad en su época, y entre tanto, consta que sus facciones eran las más feas de Grecia. En mi opinión, él era bello, porque toda su vida estaba empeñada en la búsqueda de la verdad. La belleza verdadera. La belleza verdadera consiste, sobre todo, en la pureza del corazón. El arte, para ser arte, debe promover la serenidad. Quiero un arte y una literatura que puedan hablarles a millones de personas. Mi razón de vivir emana de la religión. Por ella estoy dispuesto a morir. Pero se trata de un asunto puramente personal. El Estado nada tiene que ver con ello. Su territorio es el del bienestar, la salud, las comunicaciones, los asuntos extranjeros, la hacienda y demás problemas netamente temporales. No tiene que preocuparse de tu religión o la mía. Este es un asunto de cada uno. La vida es la mayor de todas las artes. Quisiera ir más lejos y decir que la persona que más se acerca a la perfección es el mayor artista. Pues, ¿qué sería el arte si le faltaran el cimiento y la estructura de una vida noble? Estoy contra la violencia, porque sus aparentes ventajas, a veces impresionantes, no son más que temporales, mientras que el mal que ocasiona deja sus huellas para siempre. Hay solo una religión. Así como un árbol tiene un único tronco pero muchas ramas y hojas, así hay una sola religión, la humana, pero cualquier cantidad de expresiones de fe. El devoto de la verdad jamás debe hacer nada por mero acatamiento a las convenciones reinantes. Debe estar siempre predispuesto a corregirse, y cuando descubra que está equivocado, tiene que confesarlo a toda costa y pagar por ello. Soy un hombre religioso, un hombre de oración. La mayoría de las personas religiosas con que me encontré son políticos disfrazados de religiosidad. En cambio, yo, que permanezco disfrazado de político, soy un hombre íntimamente religioso. No soy un sabio, pero humildemente aspiro a ser un hombre de oración. La manera de orar importa poco. En este terreno, cada uno constituye su propia ley.
No obstante, existen ciertos itinerarios con mojones claros y que resulta más seguro seguir, sin apartarse de ellos, puesto que fueron trazados por maestros antiguos y expertos. La verdad es como un inmenso árbol, que brinda más y más frutos, cuanto más se lo nutre. Cuando escribo, jamás pienso en lo que dije anteriormente. Mi propósito no es ser consecuente con mis declaraciones precedentes sobre una cuestión determinada, sino ser coherente con la verdad, sea cual fuere el modo en que se me presente en dicho momento. Por eso fui creciendo de verdad en verdad, libre a mi memoria de un esfuerzo excesivo, y más todavía, cuando me veo obligado a comparar mis textos, hasta los de 50 años atrás, con los más recientes, no descubro entre ellos la más mínima inconsistencia. El cuerpo nos fue dado solo para que con él podamos servir a toda la creación. He aquí los dos aspectos de las cosas. La meta se aleja continuamente de nosotros. Cuanto más avanzamos, más debemos admitir nuestra incompetencia. Nuestra recompensa se halla en el esfuerzo y no en los resultados. Un esfuerzo total es una victoria absoluta. Las cosas poseen dos aspectos, uno externo, otro interno. El aspecto externo no posee valor, salvo que lo auxilie el interno. Por eso todo el arte verdadero es una manifestación del alma. Las formas exteriores solo tienen valor cuando expresan el espíritu, la interioridad de la persona. Al pensar en el contraste que existe entre mi pequeñez, la fragilidad de mis medios y la grandeza de lo que se espera de mí, siento algo parecido al vértigo. Pero simultáneamente, y me doy cuenta de ello por completo, esa gigantesca esperanza que mis compatriotas depositan en mí no es para nada un homenaje a mi personalidad. No, ellos ven en mí la encarnación, por cierto incompleta, aunque por eso mismo más interesante, dada mis limitaciones, de dos cualidades invalorables, la verdad y la no violencia. Nadie en este mundo posee la verdad absoluta. Es solamente un atributo de Dios. Todo lo que conocemos es una verdad relativa. Por lo tanto, solo podemos perseguir la verdad tal como la vemos. En tal búsqueda de la verdad, nadie puede perderse. Cuando es relevante, la verdad debe ser pronunciada, por más desagradable que resulte. La irrelevancia es siempre algo falso y nunca debe ser enunciada. Satyagraha, tal como lo concibo, es una ciencia que podría no ser una ciencia en absoluto, y bien podría ser las cavilaciones de un tonto, y hasta de un loco. Pero cuanto mayor sea nuestra inocencia, más grande será nuestra fortaleza y más sutil será nuestra victoria. El individualismo iluminado es la ley de los animales de la jungla. Debemos aprender a forjarnos un sendero entre la libertad individual y la restricción social. El sometimiento voluntario a las limitaciones sociales es pro del bienestar de la sociedad entera. Enriquece tanto al individuo como a la comunidad en que él constituye. No puedo alcanzar la libertad mediante un rechazo mecánico de la acción, sino apenas mediante una actividad inteligente despojada de cualquier interés. Esta lucha equivale a una incesante crucifixión de la carne,
hasta que el espíritu quede plenamente liberado. La verdad perdurará por sí misma. Todo el resto será barrido por el correr del tiempo. El espíritu de la democracia no es una cosa mecánica que se obtiene mediante aboliciones formales. Es algo que exige un cambio en el corazón. Mientras uno se empeñe en conservar su espada, no ha conquistado en absoluto su intrepidez. Resulta imposible que un individuo robe y simultáneamente pretenda conocer la verdad o alimentar el amor. Para ser eficaz, la no violencia demanda la intrepidez y el respeto a la verdad. Es así. No es posible temer ni intimidar al que se ama. De todos los dones que nos fueron concedidos, sin duda alguna, la vida es el más precioso. Una persona de fe permanecerá aferrada a la verdad, aunque el mundo entero luzca absorbido por la falsedad. Todo en el universo, incluidos el sol, la luna y las estrellas, obedecen a determinadas leyes. Sin la influencia restrictiva de tales leyes, el mundo no perduraría un solo instante. Ustedes, que tienen la misión de servir a sus semejantes, se verán muy confundidos si no se imponen algún tipo de disciplina. Y no olviden que la plegaria es una disciplina espiritual necesaria. La disciplina y las restricciones autoimpuestas son lo que nos diferencia de las bestias. Puedo ser una persona despreciable, pero cuando la verdad habla a través de mí, me vuelvo invencible. No poseo otra fortaleza que la que emana de la insistencia en la verdad. La no violencia surge de la misma insistencia. El hombre es un ser falible. Jamás puede estar totalmente seguro de sus pasos. Ni yo me elijo como guía infalible, ni me atribuyo inspiración. Para ser un guía infalible, el hombre debería tener un corazón perfectamente inocente, incapaz de hacer el mal. En mi caso, no estoy en semejante posición. Creo que comprendo mejor el ideal de la verdad que el de la no violencia. Y mi experiencia me dice que si dejo desvanecer la verdad que comprendí, jamás podré resolver el enigma de la no violencia. El ideal de la verdad demanda que los votos formulados se cumplan tanto en el espíritu como en la letra. La alegría reside en la lucha y en el esfuerzo y en el sufrimiento que implican, no en la conquista de la victoria. Admito que en mi vida hay numerosas incoherencias, pero como me llaman Mahatma, alma grande o magnánima, estoy dispuesto a endosar las palabras de Emerson, de que la coherencia tonta es el caballo de batalla de los mediocres. No soy Mahatma. La verdad me resulta inmensamente más querida que esa dignidad humilde de Mahatma con que procuran revestirme. Si hasta ahora ese peso no me aplastó, es por el sentimiento que tengo de no ser nada y porque soy consciente de mis limitaciones. Muchas veces, abstenerse del alimento es necesario para mantener saludable el cuerpo. Pero no existe cosa alguna como abstenerse de la oración.
Mi vida es una faena sin reposo, realizada con alegría. Puesto que no me preocupa el mañana, me siento libre como el aire. Encuentro un inmenso consuelo en la idea de que lucho sin tregua y de modo sincero contra todo lo que la carne ambiciona. La verdad reside en cada corazón humano y no debe procurarla allí, dejándose guiar por la verdad tal como la percibe. Nadie tiene el derecho de aplicar coerción a otros para que actúen según su propia visión de la verdad. Tuve la suerte, o la falta de suerte, de tomar al mundo por sorpresa. Los experimentos nuevos o los experimentos antiguos en formas nuevas generan a veces incomprensión. La verdad que es permanente elude al historiador de eventos. La verdad trasciende la historia. No me interesa en absoluto parecer coherente. En mi camino en busca de la verdad, abandoné muchas ideas y aprendí muchas cosas nuevas. Soy viejo de cuerpo, pero no tengo la conciencia de haber parado de crecer interiormente o que mi crecimiento cesara con la disolución de mi carne. Lo que me interesa es mi actitud de disposición a obedecer el llamado de la verdad, mi Dios, momento tras momento. Una convicción nueva viene apoderándose de mí. Todo lo que me resulta posible, le es posible inclusive a un niño. Y tengo buenas razones para decirlo. Los instrumentos para procurar la verdad son a la vez sencillos y complicados. A una persona arrogante pueden resultarle inabordables. En cambio, no le plantean dificultad alguna a un niño inocente. Utiliza la verdad como si fuera tu yunque, a la no violencia como tu martillo, y todo lo que no resista la prueba cuando sea llevado al yunque de la verdad y sea percutido con la no violencia, recházalo. Un acto que no es voluntario no puede considerarse como moral. Mientras uno actúe como una máquina, resulta imposible hablar de moralidad. Para decir que una acción es moral, resulta preciso haberla llevado a cabo conscientemente y sabiendo que se trata de un deber. Toda acción que haya sido dictada por el miedo o por la violencia deja de ser moral automáticamente. Controlar la ira. Varias experiencias muy duras me enseñaron a no dejar que exprese mi ira. Así como comprimiendo el vapor se obtiene una nueva fuente de energía, también controlando la ira se puede lograr una fortaleza capaz de derribar al mundo por entero. El primer deber es el de proteger a los débiles y no ultrajar una conciencia humana. No seremos mejores que las bestias mientras no hayamos purificado este pecado. Generalmente, el hombre común no percibe belleza alguna en la verdad. Sigue de largo, ciego ante la belleza. Toda vez que el hombre comienza a ver belleza en la verdad, nace el arte verdadero. En la marcha hacia la verdad, la ira, el egoísmo, el rencor deben quedar de lado, pues de otro modo sería imposible alcanzar la verdad. Una persona, a merced de sus pasiones, puede tener muchas buenas intenciones, puede tener palabras verídicas,
pero jamás descubrirá la verdad. Una búsqueda exitosa de la verdad exige liberarse por completo del tropel de dualidades tipo amor u odio, felicidad o desdicha. Si solo un hombre avanza un paso en la existencia espiritual, toda la humanidad se beneficia de ello. Al contrario, la marcha atrás de uno solo implica un retroceso del mundo entero. ¿Qué debemos custodiar? Mi labor habrá concluido si consigo convencer a la humanidad de que cada hombre o cada mujer, sea cual fuere su potencial físico, es el guardián de su dignidad y de su libertad. Este amparo es posible, aun cuando el mundo entero se vuelva contra el único que sea capaz de resistir. Si continúa la demencia carrera armamentista, desatará una matanza jamás vista antes en la historia. Si alguien resulta triunfante, esa victoria vana será como una muerte en vida para la nación que se alce como victoriosa. La vida es una aspiración. Su misión es esforzarse por la perfección, que es la autorrealización. El ideal no debe ser rebajado por nuestra debilidad o nuestra imperfección. Tengo dolorosa conciencia de que ambas se encuentran en mí. Diariamente, mi grito silencioso le pide a la verdad que me ayude a erradicar de mí tal debilidad y tales imperfecciones. El rumbo más seguro es creer en el gobierno moral del mundo y, en consecuencia, en la supremacía de la ley moral, la ley de la verdad y del amor. Inicia tu día con una plegaria y hazla tan conmovedora como para que perdure en ti hasta el atardecer. Concluye el día con una plegaria para disfrutar de una noche pacífica, libre de sueños y de pesadillas. Que la forma de la plegaria no te preocupe. Deja que se manifieste como sea. Tal es el modo en que nos pone en contacto con lo divino. Cabe apenas una precaución. Cualquiera que sea su forma, no permitas que el espíritu se disperse mientras las palabras de la plegaria emanan de tu boca. Debo someterme a una purificación personal. Debo alcanzar la condición de registrar mejor hasta la más leve variación de la atmósfera moral que me rodea. Mis plegarias deben expresar más verdad y humildad. No hay nada más purificador que el ayuno verdadero para lograr la expresión más íntegra de uno mismo, el dominio del espíritu sobre la carne. La gota de agua participa de la grandeza del océano, aunque ella no lo sepa, pero ni bien se empeña en separarse de él, se secará completamente. No resulta ni mucho menos exagerado decir que la vida no es más que una ilusión. Jamás se me ocurrió pensar que mi misión fuera la del caballero andante, que va por todas partes deshaciendo entuertos y auxiliando a las almas en peligro. Lo único que hice fue esforzarme en demostrar cómo resulta posible superar nuestras propias dificultades. Hace 40 años, cuando atravesaba una grave crisis de escepticismo y de duda, llegó a mis manos el libro de Tolstoy, El reino de Dios está en vosotros. Ese libro produjo en mí una impresión muy honda. En aquella época todavía creía en la violencia. Después de leer esa obra, me vi curado de mi escepticismo y comencé a crecer firmemente en la no violencia.
Lo que más admiro de la obra de Tolstoy es que ponía en práctica todo lo que predicaba y no se echaba atrás ante cualquier sacrificio en la búsqueda de la verdad. Con Tolstoy, Rusia me dio un maestro capaz de fundamentar racionalmente mi no violencia empírica. Tolstoy dio su bendición al movimiento que yo había creado en África del Sur. Cuando el intento estaba todavía en pañales y apenas permitía adivinar sus admirables posibilidades, fue él quien profetizó en una carta que me dirigió en esos días, que mi acción llevaría un mensaje de esperanza a los pueblos oprimidos. Jesús, Hijo de Dios. En principio debes buscar la verdad. La belleza y la bondad surgirán por añadidura. Tal es la auténtica enseñanza de Cristo en el Sermón del Monte. A mi entender, Jesús fue un artista inigualable, pues captó la verdad y supo expresarla. Jesús expresó como nadie el espíritu y la voluntad de Dios. Por este motivo, lo veo y lo reconozco como Hijo de Dios, puesto que la vida de Jesús posee el significado y la trascendencia que ha mencionado. Creo que Él pertenece no solamente al cristianismo, sino al mundo entero, a todas las razas y gentes, sin que importe demasiado bajo qué bandera, denominación o doctrina sirvan, profesen una fe o adoren al Dios heredado de sus antepasados. Jesús redimió los pecados de los que aceptaron su enseñanza y fue para ellos un ejemplo infalible. Pero el esfuerzo se quedó en letra muerta para los que no se esforzaron en cambiar de vida. La persona regenerada ve cómo se borra toda aquella impureza que le caracterizaba al comienzo. Igual que el oro purificado, se ve libre de las huellas de la aleación precedente. Buda reinstaló a Dios en su justo lugar y destronó al usurpador que en ese momento parecía ocupar el trono blanco. Puso énfasis en declarar repetidas veces que existía eterna e inalterablemente y sin vacilaciones, afirmó que la ley era Dios. El modo correcto, la palabra adecuada, la conducta justa y el comportamiento apropiado eran el estilo de Gautama Buda. Él nos brindó la clara ley de la familia humana. Su amor ilimitado, llegaba igualmente desde el más inferior de los animales, desde la menor forma de vida hasta los humanos. Y él insiste en la claridad de la vida. En el bruto, el alma permanece siempre dormida. En el hombre, el raciocinio agudiza y orienta la sensibilidad. Lo que le permite al alma salir de su sueño es despertar al corazón. También es lo que despierta a la razón y lo que acostumbra a discernir entre el bien y el mal. Hoy, todo lo que nos rodea, nuestras lecturas, nuestros pensamientos y nuestras costumbres sociales, todo ello conspira generalmente. No resulta fácil liberarse de tal engranaje, pero es una labor digna de nuestros más decididos esfuerzos. Cuando admiro las maravillas de un crepúsculo o la belleza de la luna, mi alma se expande en adoración al Creador. Cada cual tendría que gobernarse a sí mismo, a fin de no ser nunca un estorbo para el prójimo. En tal estado ideal, no existe el poder político, porque no existe el Estado. Pero dicho ideal no aparece nunca en la vida real. Por eso tenemos la clásica afirmación de Thoreau: el mejor gobierno es el que gobierna menos.
El sendero de la paz es el sendero de la verdad. Conquistar la verdad es más importante que conquistar la paz. Por cierto, la mentira es la madre de la violencia. El hombre veraz no logrará ser violento durante mucho tiempo. En el curso de su búsqueda, advertirá que no precisa ser violento. Después, descubrirá que mientras persista en él un mínimo rastro de violencia, no conseguirá encontrar la verdad que procura. Hay principios eternos que no admiten compromiso, y el hombre debe estar dispuesto a sacrificar su vida en defensa de esos principios. Se requiere un mínimo de bienestar y de comodidad. Pero una vez alcanzado tal nivel, todo lo que serviría para ayudarnos se convierte en una fuente de malestar. Correr tras un número ilimitado de necesidades para satisfacerlas de inmediato es igual que dedicarse a perseguir el viento. Este falso ideal no es más que una trampa. Hay que saber imponer límites a las propias necesidades, tanto físicas como intelectuales, para que el ansia de satisfacerlas no se convierta en una búsqueda del placer. En el plano material y cultural, procuremos que nuestras condiciones de vida no nos impidan servir a la humanidad, que es la misión que debería activar todos nuestros potenciales. La verdad abstracta no tiene valor a menos que se encarnen los seres humanos que la representan, probando su disposición a morir por ella. Existen muchas cosas de las que no podemos huir así nomás, inclusive evitándolas. Esta implicancia terrestre, en la que estoy aprisionado, es el tormento de mi vida, pero tengo que entenderme con ella y hasta aceptarla con buena voluntad. Para crecer, el espíritu requiere ejercicio, del mismo modo que la educación física le da al cuerpo el entrenamiento necesario. Hay una corte más suprema que las cortes de justicia, y es la corte de la conciencia. Supera todas las demás cortes. En nuestros esfuerzos por avanzar, es posible que nos engañemos, y a veces muy seriamente. Pero ¿cómo ser? El hombre o la mujer debe ser su propio director. Con tal autonomía, puede cometer errores y enmendarlos, así como lo hace frecuentemente. En lo referido a la autosuficiencia, la interdependencia es y tendría que ser el ideal humano. Las personas son seres sociales. Si no se interrelaciona con la sociedad, nunca conseguirá su unidad con el universo ni cancelará su egoísmo. La resistencia civil es una espada de muchos filos. Puede usarse de infinitas maneras. Bendice a quien la usa y bendice a quien es su destinatario. Sin derramar una gota de sangre produce resultados sin parangón. Jamás se oxida ni puede ser robada. Estoy seguro de que hasta el corazón más pétreo será ablandado por esa resistencia. Es un remedio soberano y de alta efectividad. Es un arma del tipo más puro. No es un recurso de los frágiles. Para ser un resistente civil, hay que tener mucho más coraje que para la simple resistencia física. Lo que se alza como testimonio de envergadura es el coraje de un Jesús, un Daniel o un Ridley, que avanzará en calma hacia el sufrimiento o la muerte. Es el coraje de un Tolstoy, que osó desafiar a los zares de Rusia. En verdad, un resistente perfecto basta para ganar la batalla de lo justo contra lo injusto.
Jesucristo, Daniel y Sócrates representaron la forma más pura de resistencia o fortaleza del alma. Todos estos maestros consideraban sus cuerpos como nada en comparación con sus almas. Tolstoy fue el mejor y más brillante ejemplo moderno de la doctrina. No solo la expuso, sino que vivió de acuerdo con ella. Resulta sencillo percibir que la fortaleza del alma es superior a la fuerza corporal. Si la gente que se opone al imperio del mal recurriera a la fortaleza del alma, se evitaría mucho del sufrimiento actual. En todo caso, el manejo de esta fortaleza nunca le causa sufrimiento a los otros, hasta cuando se le aplica erróneamente. Solamente damnifica a quien la utiliza y no a aquellos contra los cuales se asume. Igual que la virtud, tiene su propia recompensa. No hay falla alguna cuando se recurre a este tipo de fortaleza. Pero inclusive cuando Buda y Cristo castigaban, evidenciaban una inequívoca gentileza y un amor detrás de cada uno de sus actos. No alzarían un solo dedo contra sus enemigos, sino que se rendirían ellos mismos antes que hacer claudicar la verdad por la cual vivían. Buda llevó sin temor esta batalla al campo enemigo y puso de rodillas a un clero arrogante. Cristo expulsó a los cambistas del templo de Jerusalén e hizo caer anatemas del cielo sobre los hipócritas y los fariseos. Ambos practicaban la intensa acción directa. Buda podría haber muerto resistiendo a los sacerdotes si la majestad de su amor no hubiese probado que se equiparaba a la obra de enderezar al clero. Cristo murió en la cruz, con una corona de espinas en su cabeza, desafiando al poderío de un imperio entero. Y si yo promuevo resistencia de carácter no violento, simple, humildemente, sigo los pasos de los grandes maestros. Al someternos a una disciplina adecuada, podemos volvernos casi tan grandes como los ángeles. Quien ha vencido al mundo de los sentidos es un guía para los demás. Contiene todas las virtudes y Dios mismo se manifiesta a través de él o ella. Parecería que el mundo corre detrás de cosas de valor efímero. Casi no le sobra tiempo para más. Sin embargo, cuando se indaga un poco este problema, se advierte que en definitiva lo único que importa es lo que lleva el sello de la eternidad. Quien procure nuevas experiencias debe empezar por sí mismo. Eso lo conducirá a un veloz descubrimiento de la verdad, porque Dios siempre protege a los experimentadores honestos. La característica que distingue a la civilización moderna es la multiplicación indefinida de las necesidades humanas. La característica de la civilización antigua es la restricción imperativa y la regulación estricta de tales necesidades. La regla de oro de nuestra conducta es la tolerancia mutua. En efecto, resulta evidente que jamás tendremos todos la misma opinión y que la verdad se nos presentará de modo fragmentado según sus distintos aspectos. La conciencia no nos habla a todos de manera idéntica. Sin duda, es una excelente guía para cada uno. Pero querer imponer a los otros nuestra conducta individual sería una distorsión intolerable de la libertad de conciencia. La propagación de la verdad y la no violencia puede realizarse mejor viviendo realmente tales principios que divulgándolos a través de los libros. La vida vivida realmente es más significativa. Me gusta la música y todas las demás artes. Cuando contemplo el cielo sembrado de estrellas en su infinita belleza, esto es para mis ojos y significa para mí
más que todo lo que pueda darme el arte humano. Muchas veces se confunde el conocimiento espiritual con el progreso espiritual. La espiritualidad no es cuestión de saberes escriturales ni de discusiones filosóficas. Más bien, se trata de robustecer el corazón por encima de toda medida. La primera exigencia de toda espiritualidad es la intrepidez. Resulta imposible que un cobarde sea virtuoso. Cada cual le ora a Dios según su propia luz. Todas las creencias constituyen una revelación de la verdad, pero todas son imperfectas y están sujetas a errores. Las reverencias que nos inspiran las religiones no deben cegarnos ante sus defectos. Igualmente, debemos ser agudamente sensibles a los defectos de nuestra fe, no para dejarlos tal como están, sino para tratar de superarlos. Al observar con ojo imparcial las demás religiones, no solo no debemos vacilar en incorporar a nuestra fe los rasgos aceptables de las otras creencias, sino por el contrario, pensar que ese es nuestro deber. El sano descontento es un preludio del progreso. No hay un término medio entre la verdad y la falsedad, entre la no violencia y la violencia. Tal vez jamás logremos tanta fortaleza como para ser íntegramente no violentos en el pensamiento, la palabra y la acción. Pero tendremos que mantener la no violencia como meta y tratar de evolucionar en forma constante hacia ella. El odio siempre mata, el amor nunca muere. Tal es la diferencia entre ambos. Lo que se obtiene mediante el amor es retenido para siempre. Lo que se obtiene con el odio se vuelve en realidad una carga, porque incrementa los rencores. Estoy convencido de mis propias limitaciones. Esta convicción es mi fortaleza. Perdonar y aceptar la injusticia es cobardía. Desde el punto de vista de la verdad, el cuerpo no es más que una posesión accidental. Con mucha razón se dice que lo que crea el cuerpo es el deseo de gozar, para ponerlo a disposición del alma. Cuando el deseo se apaga, el cuerpo ya no tiene razón de ser, y la persona se ve entonces libre del círculo vicioso de los nacimientos y las muertes. El alma es omnipresente. ¿Por qué va a querer verse encerrada en una jaula como el cuerpo? En consecuencia, hay que alcanzar una renuncia total y aprender a servirse del cuerpo, mientras existe, para entregarse a los demás, hasta el punto de que la consumación de este sacrificio tiene que transformarse en nuestro verdadero pan, indispensable para nuestra vida. Mientras estemos embutidos en este esqueleto, nos será imposible captar perfectamente la verdad. Solamente nuestra imaginación puede permitirnos anticipar tal momento. El instrumento efímero que es nuestro cuerpo nos impide ver cara a cara la verdad, que es eterna. Por ello, en definitiva, todo depende de nuestra fe. No se es forzosamente silencioso por el hecho de tener la boca tapada. Hasta pueden habernos cortado la lengua, sin que por ello hayamos conocido el silencio verdadero. La persona silenciosa es aquella que, teniendo la posibilidad de hablar, jamás pronuncia una palabra de más. No es para nada censurable que una persona persiga la verdad según sus propias luces. Todo lo contrario, su obligación es hacerlo. En consecuencia, si alguien que persigue de tal modo la verdad se equivoca, de inmediato se rectifica. En semejante búsqueda desinteresada de la verdad, nadie puede andar desorientado durante mucho tiempo, pues al instante de tomar el rumbo erróneo tropezará, y luego retomará el sendero correcto. De ahí que la procura de la verdad sea su verdadera devoción. Una plegaria sincera
está muy lejos de ser un recitado artículo con la boca. Es un anhelo interno que se expresa en cada palabra y en cada acto, en cada negación y en cada uno de los pensamientos de las personas. Si nos asalta con éxito un mal pensamiento, debemos saber que apenas ofrecimos una plegaria de los dientes para afuera. Otro tanto ocurre con las malas palabras que pueden escapar de nuestra boca o de los malos actos que practiquemos. La plegaria genuina es un escudo y una protección total contra dicha trinidad de males. En el primer ímpetu de la plegaria real y viviente, no siempre nos asiste el éxito. Debemos luchar contra nosotros mismos. Tenemos que creer a pesar de nosotros. En ello, los meses parecen años. Por lo tanto, si queremos comprobar la eficacia de la plegaria, debemos cultivar una paciencia ilimitada. Nos sumiremos en la tiniebla y los desengaños, y hasta en otras situaciones peores. Pero debemos tener el coraje suficiente para luchar contra todo y no sucumbir a la cobardía. Para una persona de oración, no existe nada que se parezca al retroceso. En la resistencia civil de las masas, el liderazgo resulta esencial. En la resistencia civil individual, cada resistente es su propio líder. Los 7 pecados de la sociedad. Política sin principios. Riqueza sin trabajar. Júbilo sin conciencia. Conocimiento sin carácter. Comercio sin moralidad. Ciencia sin humanidad. Y rezar sin sacrificio. Pese a todo, tras los esfuerzos más tenaces, no se puede lograr que los ricos protejan realmente a los pobres. Y si estos últimos se ven cada vez más oprimidos hasta el punto de morir de hambre, ¿qué se puede hacer? Cuando se busca una solución para este acertijo, es cuando los recursos no violentos de la no colaboración y de la desobediencia civil se me presentan como los únicos que resultan justos e infalibles. En una sociedad concreta, los ricos no pueden hacer fortuna sin la colaboración de los pobres. Si estos se convencieran de esta verdad y se impregnaran con ella, tomarían sus medidas y aprenderían a librarse ellos mismos, base a métodos no violentos, de las igualdades que los han llevado al borde del hambre. Descubrí que la vida perdura aún en medio de la destrucción. Por consiguiente, debe haber una ley más elevada que la ley de la destrucción. Solo bajo dicha ley resulta inteligible una sociedad bien ordenada y la vida digna de ser vivida. Entonces, si esa es la ley de la vida, por ella debemos trabajar en lo cotidiano. No quiero que mi casa esté amurallada por todas partes y que mis ventanas permanezcan cerradas. En cambio, quiero que las culturas de todas las tierras soplen sobre mi casa del modo más libre posible. Pero me niego a que cualquiera me patee los pies. La verdad se encuentra en cada corazón humano y tienes que buscarla allí. Debes dejarte conducir por la verdad, del modo en que la concibas. Pero ni tienes el derecho, de acuerdo con mis concepciones, para forzar a otros a que actúen. La plegaria no es pedir, es un anhelo del alma. Es la admisión cotidiana de la propia debilidad. En la plegaria, es mejor tener un corazón sin palabras que palabras sin corazón. Creo que la suma total de la energía de la humanidad no existe para abatirnos, sino para elevarnos. Ello es consecuencia de la definida, aunque inconsciente, ley del amor. El hecho de que la humanidad persista en ello demuestra que la potencialidad cohesiva es mayor que la fuerza disolvente.
lo centrípeto, supera a lo centrífugo.